Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Suárez y este es el programa de Ama la Vida y estamos aquí en las nuevas instalaciones de Radio Okami. Y bueno, nos pueden ver en Facebook Live si nos están siguiendo en vivo en el Facebook Live, en la página de Facebook, en la fanpage de Radio Okami, que es @Radio Okami con doble O, Radio Okami. Y también nos pueden seguir en la página de internet de Radio Okami, que es www.radiookami.com, si lo quieren compartir con sus amigos, si no pueden tal vez ver por Facebook, pero quieren escucharlo, también nos pueden escuchar ahí. Y obviamente lo compartimos en nuestras redes, en la fanpage de Ama la Vida, @AmaLaVidaAC. Y bueno, estamos por todo lado, la verdad. Y en un futuro también vamos a subir más tardecito, cuando ya aquí en el equipo nos apoyen con la postproducción del programa. Vamos a estar en el canal de YouTube de Radio Okami, ya el programa para que ya se quede ahí, como ya para que ustedes lo compartan en un futuro, que lo escuchen tranquilamente de nuevo. Entonces, esta es como que la nueva versión de Ama la Vida. Hemos ido como que cambiando con el paso de los meses, pero sigue nuestra misión, que es el cuidado de la vida humana desde la concepción. Nosotros estamos convencidos que debemos defender la vida humana. Y a veces nos dicen que por qué defender, que por qué tan agresivo. Entonces por eso les digo ahora cuidado de la vida humana. Pero la verdad es que cuando alguien te ataca, ¿qué haces? Te defiendes. Entonces por eso decimos la defensa de la vida humana. En específico también hablamos del niño no nacido. Miren, el baby. Este es nuestro baby. Y ahora este baby vive aquí en Radio Okami. Y este es un ejemplo de un bebé de 10 semanas. Es decir, 2 meses y medio. Entonces, si están embarazadas o conocen alguna embarazada y vayan calculando, así se ve. Y bueno, esa es la idea de Ama la Vida. Seguimos en este proyecto que es tan importante, porque si tenemos éxito podemos hacer la diferencia y salvar la vida de muchas personas. Imagínense, entre ustedes y nosotros. Y bueno, como siempre, bienvenido, Doc, el doctor. Buenos días. A hablar un poco de temas polémicos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, el tema del programa de hoy, nosotros, bueno, de por sí como que es medio polémico el tema del aborto y lo que la familia natural y todo. O sea, hoy en día, bueno, pero en general hoy en día hablar la verdad es polémico, porque está de moda ser políticamente correcto. Es decir, no decir las cosas como son, con la verdad, maquillarla un poquito. Entonces, de por sí el programa es polémico. Entonces, pero hoy en específico va a ser, bueno, un poquito más, pero creo que eso es lo interesante, ¿no? No hablar de las mismas cosas. O sea, ya para eso existe la prensa que todos vemos, escuchamos en la radio, en la televisión. Eso ya es como la mainstream media, eso ya está. Para eso, para verdades maquilladas ya tenemos eso. Entonces nosotros somos un medio alternativo de defensa de la vida y de la familia. Entonces aquí es un espacio más abierto para hablar libremente, con respeto, pero en la verdad. Y antes de pasar al tema del programa, que va a ser el nuevo libro de Juan Bernardo, que es El homosexualismo político, intento global para redefinir la familia, la ONU, ONGs y empresas, sus realizadores. Entonces sí, de verdad sí que está polémico el tema, pero bueno, todo se habla. Y algún día incluso hemos dicho, podemos tener personas incluso que están a favor del aborto y todo en este programa, porque bueno, para eso está la democracia. Yo pienso y creo de verdad en la democracia y en que todo el mundo tiene derecho a hablar lo que piensa y todo, pero bueno, lo que sí creo es que vence el que alcanza la verdad. Y no hay varias verdades, ¿no? No hay verdades, no hay verdades. Fíjate que esto de la defensa de la vida, déjame contarte lo que me pasó en el Zócalo la otra vez. Me encontré a unas alumnas de la Escuela de Derecho que estaban haciendo una encuesta sobre los derechos humanos. Y me preguntaron qué opina de los derechos humanos. Le dije, pues qué bueno que existan los derechos humanos. O sea, qué bueno que se defienda lo que se debe de defender de la persona humana, de los individuos como ciudadano, como universitario, como agente de a pie.
Qué bueno que existan, pero ya después cambió un poquito la plática cuando me dicen, bueno, ¿y qué opina cómo se han llevado los derechos humanos? Le dije, bueno, ya es una postura diferente. Le dije, ¿cómo se han llevado los derechos humanos en México y en el mundo? Si me preguntas, es una especie de decepción, de enojo, de malestar, cómo se han llevado los derechos humanos. Me dicen, ¿pero por qué? Si está diciendo que los derechos humanos son buenos, y son muy buenos los derechos humanos. Pero resulta, le dije, ¿cuál es el primer derecho humano de un ser humano? Le dije, pues como que no sabían. Le dije, mira, el primer derecho es el derecho a la vida. Y lo que está pasando con nuestras leyes es que estamos destruyendo la vida. O sea, se está promoviendo con esto del aborto, de la interrupción que llaman, de matar al niño porque la madre fue violada, de que si está enfermo, en otros países ya está que porque trae síndrome de Down, otros, estamos matando a nuestra prole, estamos matando a nuestros hijos como sociedad. Le dije, entonces los derechos humanos para mí, con el perdón, es una porquería. Porque no defienden el primer derecho humano, que el primer derecho humano es la vida. Y estamos en contra de la vida. Entonces, ya seguimos hablando del aborto, estuvimos hablando, y fue la plática que ya no se querían ir, pero Claro. se olvidó de la encuesta, y pues yo les di mis puntos de vista, y al final me dijeron, pues que sí, en realidad lo que está pasando con todo esto es esto del homosexualismo, y es una falta de derecho de la identidad como persona. Entonces, les dije, estoy decepcionado porque el primer derecho humano que existe en un individuo es el derecho a la vida, y es el primero que estamos violando. Entonces, pues ya, ¿para qué seguimos hablando de lo demás? Sí, entonces, pues es parte del tema de ahora, ¿verdad? Exacto, o sea, y en serio que lo que usted les ha dicho es verdad, o sea, no es por ser inquisidores, pero la verdad es que los derechos humanos hoy en día, o sea, son patéticos. ¿Sabe por qué? Y ayer estuve en una conferencia sobre Juan Pablo II, que fue un gran defensor de la vida y la familia desde el punto de vista, obviamente, filosófico, antropológico, cristiano, obviamente, pero hablábamos que hoy en día, el ponente decía, tenemos una crisis de identidad como personas. El hombre no sabe qué significa ser hombre y la mujer no sabe qué significa ser mujer. O sea, así de grave está la cosa. Entonces, si no sabemos qué es ser hombre y mujer, no estamos, o sea, esa es la crisis de identidad que usted nos está diciendo. Si no Entonces, sabemos, ¿de qué derechos humanos vamos a hablar si no sabemos qué es ser humano hoy en día? no sabemos nuestros derechos, pues ¿qué vamos a defender? Entonces, ¿O qué vamos a proteger? ¿O qué vamos a pedir? Estamos así Sí. como que, en serio que estamos de cabeza. Cuando decimos que el mundo está mal y que, ay, no, qué triste, de verdad que sí está bien mal la cosa, o sea, no es por ser pesimista. Hay esperanza, siempre hay esperanza, porque cuando nosotros tenemos libertad y podemos alcanzar la verdad, y ese es un derecho, bueno, y esa es una característica de todo ser humano, ¿no? Siempre Claro. la verdad te llama, y tú no escoges la verdad. La verdad solo tú la reconoces, o sea, cuando reconoces algo que es cierto, que es verdadero, que es bueno, que es bello, solo lo reconoces, tú no eliges, ay no, yo voluntariamente elijo creer algo verdadero, no, la verdad está ahí y ya se encontraron mutuamente, así como que nadie tampoco escoge enamorarse de alguien, ¿cierto? Solo tú reconoces. Una filósofa Carrasco, argentina, ella dice, como una persona no escoge de quién se enamora, sino solo la reconoce entre millones, solo reconoce entre millones de personas aquella persona que le va a dar más sentido a su vida. Claro. Eso dice esta filósofa. Así mismo es con la verdad, con los valores que tú escoges para vivir tu vida. Tú dices, yo quiero hacer estos valores míos, como con la persona mala. Yo quiero hacer de esto mío. Pero no es como, ay, yo escojo esto, sino se te van apareciendo. Y es así. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? Que el ser humano todavía, aunque te impongan las leyes, para cuando escuchemos lo verdadero, lo bueno, lo bello, estamos listos para hacer lo nuestro. Y esa es la esperanza que tenemos en este programa, ¿no? Que de verdad encontremos nuestra identidad como personas, como hombre, como mujer, como pareja, porque también algo muy importante en la defensa de la vida, sí hablamos del niño no nacido, obviamente, ¿no? Y que es importante, pero no estamos aquí, siempre digo, no estamos como fanáticos así de, ay, no al aborto, ya, ¿por qué? Y los golpes de pecho, no. Necesitamos ir más allá. Sí es ser reactivos el decir no al aborto,
Pero bueno, ni modo, o sea, Claro. ya está legalizado, entonces nos toca ser reactivos y decir, por favor, no los maten. Pero vamos un paso antes y hablemos del amor de pareja, hablemos de la familia, porque cuando hablemos de eso, vamos a evitar llegar a hablar del aborto. Entonces, algo importante que dijeron ayer en la conferencia que me encantó es que para que esta sociedad salga de nuevo adelante, nos reorganicemos, necesitamos comenzar desde la persona. Cuando haya personas integrales, ¿qué es integral? Que sea una persona que esté bien en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual. Un hombre integral con una mujer integral se unen y van a formar un buen matrimonio. Y ese buen matrimonio va a formar una buena familia. Claro. Y esa buena familia va a ser la que va a tener buenos frutos. buenos sí. frutos en la sociedad. Entonces, esa es nuestra esperanza. Por eso también decimos siempre, ama la familia, no Claro. solo ama la vida. Mira, Jiménez, lo que estás diciendo, tal vez haya gente que no sea creyente, pero vamos a hablar de Juan Pablo II en el sentido del ser humano, del hombre, del ciudadano, que nos habla, y toda su filosofía, toda su enseñanza es acorde a una ley natural. O sea, haciéndolo a un lado del lado religioso. Todo lo que él habla va conforme a una ley natural que nos va a llevar a un bienestar y nos va a llevar a la belleza, a lo bueno y lo bello, como tú dices. Entonces, véanlo, los invito a que lo lean, a que analicen su filosofía, y es una antropología social pura y sana, que les digo, va conforme a la ley natural. Antropología cristiana, ¿no? Antropología cristiana, y nos lleva definitivamente a la verdad. Y como decimos, nuestro lema, que no es nuestro, es un lema universal, la verdad nos va a hacer libres. Juan Pablo II movió situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones ideológicas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su filosofía siempre fue encaminada a lo que es la ley natural, a lo que son los derechos humanos, a lo que es el bien común. O sea, él, sin ser político, hizo más política que muchos políticos en la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque fue poniendo la pauta de lo que son las leyes naturales, de lo que es el individuo, desde el punto de vista de persona hasta la situación social, económica y política. Entonces yo invito a que lo lean y a que vean este gran hombre como hombre. Claro que en el plano religioso, pues él habla de lo que es la teología del cuerpo, de lo que ya tenemos como una dignidad ontológica, o sea que pertenece, es innato al hombre, es una dignidad por ser seres humanos. Eso ya es otra filosofía de él. Bueno, no es otra, es lo mismo, pero desde el punto de vista religioso, lo que mencionábamos de la teología del cuerpo. Pero pues bueno, ese es mi comentario. Sí, y la verdad, en serio que vamos a subir algo a la fanpage de Ama la Vida de Juan Pablo II, porque como dice el doc, era una persona que le seguía a todo tipo de gente. No tenían que ser católicos ni cristianos, sino que por todo lo que él hizo, por todo lo que él pensaba. Dicen que es la persona que más gente ha visto o ha convocado en la historia de la humanidad. Me sorprendió tanto lo que dijo esa conferencista ayer. Viene un conferencista que vivió en Roma 20 años cuando vivía Juan Pablo II y ha estudiado muchísimo el tema. Entonces fue una persona universal que de verdad que luchó mucho por la dignidad de la persona. Para él era clave la dignidad de la persona. ¿Y qué es esta dignidad? Solo por ser persona, no importa. O sea, no importa que tengas síndrome de Down, que tengas algún nivel de retraso, como dicen ahí, pero bueno, porque que no tengas nada material, no tengas nada material, que seas chiquito, alto, gordo, lo que que sea, seas no budista. importa. ¿Cómo podemos hacer entender que eres persona y que por eso tienes una dignidad? Y a Juan Pablo II la verdad es que le espantaba siempre que se agredía la dignidad de cualquier persona. Para él era lo peor. Obviamente por su visión cristiana, ¿no? Porque él en cada persona veía a Cristo. Entonces, hoy en día la verdad es el utilitarismo. O sea, si eres niño no nacido, no vales. Si eres viejito, no vales. Si no eres tan inteligente, no vales. O sea, por cualquier cosa vales menos. Pero en realidad eso es una mentira, porque la dignidad del ser humano, como dice el Dog, es innata. Y bueno, es muy interesante Juan Pablo II y sobre todo lo que hizo por también defender, ¿no?, la vida del niño no nacido. Y como él decía, me encanta una frase de Juan Pablo II. Bueno, primero que él
tantas veces repitió, no tengan miedo. A los jóvenes siempre les decía, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo. Y él lo demostró con su ejemplo, porque él se paró frente a los comunistas cuando estaba en Polonia y era obispo, y también cuando incluso, o sea, él se fue en Italia, se fue a Sicilia, donde estaban todos los capos de la mafia, y él les convocó a ellos para platicar y para que ellos dejen ese mal camino. Entonces él de verdad sí demostraba que era una persona muy valiente. Me encanta eso de él, no tengan miedo, y es eso, es verdad, no debemos tener miedo. A hablar la verdad. Y también otra cosa que él decía era que el amor me lo explicó todo. Entonces nos hemos olvidado de hablar del amor, y no solo de hablar del amor, sino de amar, ¿no? Porque él hablaba de esto, ¿no? Que estamos todos, nuestro propósito de vida, nuestra vocación, ¿cuál es? Es amar. Amar y ser amados infinitamente. Fíjate que otra situación de Juan Pablo II, porque ya nos estamos metiendo en Juan Pablo II, es la situación de señalar el error. Y fue a Rusia, fue a China, bueno, prácticamente todo el mundo. Cuando vino aquí a Centroamérica. Creo que no fue ni a Rusia ni a China, ¿no? ¿Vale? Son los dos países que no fue. Pero había convocado a todas las religiones de allá, en una unión. O sea, aunque no físicamente, pero sí la unión de todos, o sea, como seres humanos. Pero me refiero a la situación de la coherencia que nos falta en muchos políticos, de señalar el error. Él, cuando vino a Centroamérica, que estaba la teología de la liberación, se enojó. O sea, se mostró tal vez la única vez que lo vimos enojado, por señalar. ¿Pero por qué señalaba esto? Porque decía, es una injusticia social que va a llevar a esta sociedad a más injusticias y a muertes y a malestar social, y es en contra de los derechos humanos, y todo lo dijo, vaya, con voz alta y con un enojo, porque es lo que falta en nuestra sociedad, decir, yo no pienso así, pero no porque yo piense, porque es una ideología que yo me imagino, sino no pienso así porque va a tener estas consecuencias. Pero yo creo que ya le estamos quitando nuestro tiempo aquí Bueno, siempre como primera parte del programa hacemos un momento de filosofar y de orar un poco. De preparar el tema. Sí, de preparar un poco el tema, de siempre a la gente que nos esté escuchando, como es un tema nuevo, dar un poco de introducción de qué es esto de defender la vida, que va mucho más de decir no al aborto. Por eso estamos aquí, porque es una trinchera que estamos nosotros apelando por el conocimiento para alcanzar la verdad. Nosotros esperamos que las personas que nos escuchan tengan más herramientas para defender con información, porque hemos perdido esta batalla muchas veces porque hemos estado desinformados, es decir, somos bien ignorantes, es la realidad. Sí, porque de verdad que no sabemos muchas cosas, no ha sido, en gran parte es el sistema que nos ha desinformado, pero por eso es que la primera parte del programa siempre es poner un contexto de qué es amar la vida, ¿no? Amar la vida también es informarnos y aprender a defender la vida, dentro de tu casa, con tus papás, con tus amigos, con tu novio, con tus hijos. Así se va a hacer la diferencia, no desde esta cabina de radio, sino cada persona lo va a hacer, cada uno de ustedes, los que nos están viendo o escuchando, porque nosotros somos 3 personas y ya, pero si cada uno nos hacemos desde donde estamos defensores de la vida, ahí se puede hacer la diferencia. Entonces esa es la primera parte del programa, y además en esta primera parte hablamos de noticias de actualidad. Entonces, para que vean que es muy actual el tema de la defensa de la vida, no es que no pasa nada, está pasando todo el tiempo algo muy importante que está cambiando el rumbo de nuestros países, de la humanidad. Entonces nos llegó la estadística de abril de 2007 a noviembre del 2017, o sea, ahorita ya, de abortos. Que bueno, con un eufemismo lo llaman interrupción legal del embarazo. Pero el eufemismo es decir, con palabras maquilladas y rebuscadas. Ni es interrupción, ni es legal. Sí. Y bueno, sí. O sea, embarazo, para no decir aborto, para no decir asesinato
masivo de niños, Voluntario también. sistemático de niños, lo llaman ILE porque se ve más bonito, o sea, hasta le O ponen legal. siglas, o sea, ya ni siquiera hablan de interrupción legal del embarazo, sino ya le ponen hasta siglas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia, entonces cuando nos digan muchas veces que es matanza sistemática de niños, obviamente a nadie le va a terminar gustando. Entonces por eso le maquillan también el lenguaje, es muy importante en esto de los abortos, utilizar muchos Y eufemismos. eso es parte del feminismo, ¿eh? Sí, y ya nos vas a platicar todo. O sea, es todo un show, pero bueno, cada programa vamos a ir adentrando más el tema, pero les voy a hablar de las estadísticas para que veamos por qué es importante defender la vida. Desde abril del 2007 hasta noviembre de 2017, ¿de dónde han venido cuántos abortos se han realizado? 186,104 niños mexicanos que han perdido la vida por estas políticas públicas que se lograron legalizar. Esto es en la Ciudad de México. Entonces, de verdad sí es muy, muy triste. O sea, solo ver ese número me da ganas de llorar. Pero bueno, en la Ciudad de México, ¿de dónde vienen las chicas que se han realizado estos abortos? El número 1 vienen de la Ciudad de México. O sea, en Ciudad de México, que es legal, viajan de todo el país para hacerse los abortos. Pero el número 1 son chicas de la Ciudad de México, 131,546 chicas. Imagínense, o sea, estamos hablando de cientos de miles de niños no nacidos. El segundo lugar es el Estado de México, con 47,731. Igual, o sea, no puedo creer, o sea, estamos hablando de miles de números de por miles. De muertos. O sea, Es lo más dramático, desde que ¿no? desde que se legalizó. Entonces, bueno. Y el tercero, adivinen cuál es el tercer estado de donde van más chicas a hacerse abortos. Puebla. 1,103. 1,103 Pero porque chicas hay muchas universidades, han ¿no? viajado de Puebla a la Ciudad de México a hacerse aborto en estos 10 últimos años. No lo digo yo, lo dice la estadística de la Ciudad de México. Entren a internet, ahí está. Igual voy a subir esto, no me estoy inventando yo. Entonces, queremos tapar el sol con un dedo y decir que no está pasando nada, pues sí está pasando, la verdad. Es muy triste. Estos números son, pero así, es una masacre. Ninguna guerra en la historia de la humanidad ha matado tantas personas como las leyes de legalización del aborto. Y me cabe mencionar que estamos hablando ni siquiera de un año completo. Estamos hablando de unos meses. No, es 10 años, Doc. Ah, sí. Ya cumplió 10 años, como el matrimonio homosexual, que también vamos a tocar, también fue en 2007. Sí. Todo se liberalizó en ese año. Entonces, esto es estadística registrada, ¿no? Obviamente que, clandestinamente y con las pastillas anticonceptivas y todo, pero ahorita solo estoy hablando de estadísticas entregadas por el gobierno. Entonces, hay que reflexionar, porque muchas veces marca la diferencia el que un amigo, el novio, los papás, los abuelitos le digan no lo hagas. Uh-huh. Esa estadística podría realmente bajar, porque va al alza además, o sea, no quiero ser la más pesimista, pero va al alza, pero podría cambiar si nosotros seríamos más activos y le diríamos, oye, no lo hagas, hay otra opción. Entonces también vamos a topar ese tema, ¿no? De qué podemos hacer en otros programas de radio. Pero bueno, no sé. Mira, Jimé, yo quiero hacer un comentario desde el punto de vista médico. Estas son estadísticas comprobadas de abortos. Uh-huh. Pero fíjate que desde el punto de vista médico hay mucho más abortos, porque hay abortos provocados por medicamentos, por instrumentos, y que llegan a un hospital y se tiene que hacer un legrado porque hay un aborto, se dice es un aborto incompleto y hay que limpiar la matriz. Entonces, y esos abortos que estoy platicando no entran en estas estadísticas. Uh-huh. Estas estadísticas son de gente que ya está plenamente identificada como aborto, pero yo le calculo así fácil que habrá otro tal vez 50% más. Imagínate. Sobre todo en estados y en gente que no puede ir al Distrito Federal por situaciones económicas, etcétera, claro. Se provocan, y yo pienso que es ya con la generalización psicosocial. Así es. Así se dispara más, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Entonces, sí, o sea, imagínense, ya desde el punto de vista médico también, o sea, no vamos a ser incongruentes y vamos a decir, solo lo que diga la estadística en la Ciudad de México, solo las que ya entraron a hacerse los abortos.
No, la verdad es que siendo realistas, o sea, si te tomas una píldora del día después, igual ya abortaste, lo que dice el doctor. O sea, y si te fuiste a un centro clandestino, igual está pasando en todo lado. Y esos no se contabilizan. Y esos no se contabilizan, o sea, es una cifra ahí que está medio, que como nos dice el doc, puede ser más o menos un 50%. Más. Entonces, más. Sí. Pero cuando se legaliza, o sea, definitivamente siempre se ve que pues, al alza es un atentado, ¿no? Contra la vida y la familia. Totalmente. Entonces, ¿cómo nos sorprendemos que estamos así en nuestra sociedad? Con tantos problemas, con secuestros, con asesinatos, con todo. O sea, si al ser más indefenso le hemos atacado, pero con todo lo que hay. Entonces, y nos sorprendemos. Entonces, sí, y fíjate que hay ciertas coincidencias que tal vez no se explican, pero conforme va avanzando el aborto, ustedes fíjense en otras estadísticas, va avanzando la delincuencia, va avanzando asesinatos de adultos, va avanzando la drogadicción, va avanzando la corrupción, o sea, es un mal que contamina a nuestra sociedad. Sí, de hecho es como un círculo que no sale uno de ahí hay puntos blancos, puntos negros. A veces unos dicen que grises, pero yo creo que sí es... En todas las sociedades ha habido homosexuales y abortos y atentados contra... Más que atentados, como ataques a la integridad de la persona. Entonces ahí sí no nos debe de espantar, pero sí hay que abordarlo con conciencia. Exacto, o sea... Pero igual sí nos debe espantar, la verdad. O sea, si alguien debe espantarse. O sea, yo creo que ya hemos pasado bien. Bueno, sorprender, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, o sea, ya algo debe pasar. O sea, algo. O sea, debemos espantarnos, llorar, gritar, salir a protestar, mandar un tweet, algo de verdad. O sea, porque no es poca cosa, miles. Sí, hay que reaccionar, pero hay que prever esa reacción, ¿no? Con prevención. Exacto, eso sí. Porque el ideal sería que lleguemos a ser preventivos. No reactivos como somos ahora. O sea, como que el rato que ya se legalizó la ley, uy, ¿cuándo pasó? Que, o sea, por el arco del triunfo los derechos humanos se pasaron y nadie dijo nada, pero ya, ni modo. Fíjate que mencionábamos que en la educación en México se han quitado este tipo de temas de civismo, etcétera, pero yo creo que es un tema que las universidades, que en Puebla es el mayor número que hay en todo el país, en el municipio de Puebla, que las universidades tomen en cuenta precisamente lo que dicen ustedes como prevención y meter materias que incluso antes había en algunas universidades donde se analizan las situaciones sociales, la ética, la moral, lo que son los estudios sociales y se han quitado desgraciadamente porque no son atractivas. Las universidades es una lucha de ganar alumnos haciendo más atractivos los programas de estudio y desgraciadamente han quitado todo tipo de temas relacionados con esto. Sí. Es un llamado sobre todo a las universidades particulares que pueden sacar una educación más integral y más completa tocando estos temas en sus programas. Sí, si quieren empezamos con la parte occidental, ¿no? Porque aquí en los países islámicos, por ejemplo, hay, bueno, aparte de que tienen varias mujeres los esposos, no se hace ley el aborto ni la realización de matrimonios homosexuales, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, pues sí es para intervenir en esos pensamientos. También en la ONU pues se oponen, es el grupo opositor. Tiene también apoyo de Centroamérica, algunos países como Paraguay, que últimamente, ¿verdad?, ha estado muy apoyador de la vida, o con mucho respaldo, y creo que pues eso no nos exime de hacer acciones aquí en México, en lo local. A lo mejor mi libro dice la ONU, pero o sea, todo esto se aplica en las legislaturas nacionales. Y fíjate una situación como la naturaleza, digamos que se cobra. Sí. ¿Qué está pasando en Europa? Ya no hay pocos nacimientos. Sí. No es decir, ya no hay niños, pero casi ya no hay. Y eso es de la ideología feminista. Exactamente. O sea, la mujer se ha autoagredido y ha quitado una vocación que es la maternidad. Pero con los musulmanes, ¿qué ha pasado? Ellos no aceptan este tipo de ideologías, porque son ideologías, y su prole, su generación, pues ha crecido muchísimo. Se dice de hecho, en España, en 2013 pronosticaron que ahorita en el 2017 iba a bajar el índice de muertes, iba a subir el índice de muertes por encima de nacimientos.
Entonces, pues sí, es Ya. un problema. Ya les ganaron. Tienden a desaparecer. Sí, Y pues bueno, o sea, ahora sí vamos a ir topando con el tema del programa de hoy, que es el libro de Juan Bernardo. Y bueno, también, o sea, que tú nos platiques, bueno, en términos generales, ¿no? ¿Cuál Ajá. es tu visión sobre toda esta estrategia global de la Sí. que nos estás platicando? O sea, ¿qué es lo que tú entiendes y qué tuviste para comenzar a escribir este libro? Que los que nos están viendo lo pueden ahí ver. está Aquí está. el libro físico, hay digitales también. Ujú. Ahí tienes No es todos estos editorial muy cambios. conocido, está un poco caro, pero ahí hay material para hablar sobre la filosofía del matrimonio homosexual con la antropología cristiana del humanismo. Ok, entonces, a ver, platícanos, ¿qué es este contexto que Sí. está promoviendo estas ideologías? Pues originalmente no se sabe exactamente cuándo inició, por lo menos el tema de los gays, porque se ve más el feminismo, como les decía, que fue en la convención de la ONU de Población y Desarrollo en el 94 en el Cairo, ¿sí? Ujú. Y luego en el 95 fue la de la mujer, entonces en Beijing. En Beijing. Entonces ahí estas oleadas, como también se les puede conocer, se manifiestan como un resquicio de la ideología liberal radicalista, yo le puse así en el libro. Ujú. Entonces estos radicales quieren que nuevos derechos humanos, como decía el doctor, que se vuelvan como normales. Ujú. Y ahí entra la defensa de la familia natural y tradicional, que yo también le llamo, Ujú. y que pues estos cambios pues van en contra del ser humano, ¿no? Contra su naturaleza. Ujú. Entonces, ahí sí tenemos que abordarlo desde la perspectiva política. Aunque me influye mucho la psicología también, porque como les decía, el inconsciente colectivo pues está presente. Ese es un término también psicológico y que tiene cierta filosofía de que se generaliza bien pues ahí en el grupo que estamos, ¿verdad? De defensa de la vida, del Watts, Eder ponía, ¿verdad? Que ya en México la gente opina que mejor se legalice a los gays, ¿no? Su matrimonio. Ujú. Entonces, ahí pues es un relajamiento de la conciencia, como decíamos hace rato, y yo creo que los que estamos con la camiseta bien puesta, pues sí, hay que seguir hablando de esto, diciendo la verdad, y a lo mejor no decir que está mala persona. Dice también una frase de, creo que es un papá, no, déjeme acuerdo quién es, que no debes de denigrar la persona humana porque al final te vas a ir en contra de ella. Entonces ahí los homosexuales no están permitiendo que tengan hijos. Bueno, es que eso ya es otro tema también, de la tecnología de procreación, ¿no? Hasta dicen que se puede implantar un útero en un hombre, eso no sé si sea posible, a lo mejor hay rumores de que se pueda hacer. Ay, no había escuchado eso hasta el día de hoy, pero ya, otra cosa. Mira, preocuparnos. todo lo que estás platicando, precisamente volvemos al principio. Juan Pablo II prohibió Sí, era Juan Pablo II. prohibió todo lo que fuera contra natura. Sí, Y esto no les va a caer bien a muchos laboratorios, porque si tú sacas un óvulo y un esperma fuera del cuerpo, es una situación artificial que estamos actuando contra natura. Si queremos que un hombre tenga un hijo, es contra natura. Y siempre se habla de consecuencias. sí. Ahorita las consecuencias, que es parte de lo que se quería, los que hicieron esto, es que la natalidad ha bajado de una forma impresionante. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque estamos actuando contra natura, fuera de las leyes naturales, fuera de la verdad. Y sobre todo también, ¿por qué decían no lo hagas? Es también porque está separando
el acto sexual del amor y del amor de pareja, de la unión de la pareja. Sí, solo Entonces, utilitarista, como decías, ¿no? O sea, me quiero ir a comprar, no sé, una manzana, un carro o un bebé. Sí. Y entonces por eso es, porque, o sea, es el fruto del amor de pareja. Ya la fecundación in vitro pues permite que dos mujeres tengan un hijo, ¿no? Leía también otro artículo apenas, me tocó que dos mujeres de Estados Unidos tuvieron una niña que el óvulo era de una mujer y se implantó en la pareja. En otra mujer, así Sí. es, sí. Y fíjate que la situación de identidad espiritual es una cosa tremenda. Sí. Porque la madre que presta el útero reconoce a su hijo como él, como de ella. Sí. Y los otros, pues, alquilaron un útero que no es. Miren, todo lo que es natural tiene una serie impresionante. Cada uno de nosotros, somos un milagro. Sí. Por ejemplo, y el esperma que iba a fecundar a este óvulo es un milagro, porque mira, hablando médicamente, para que haya una fecundación se necesita unir un óvulo y un esperma. Una mujer tiene un óvulo cada mes que dura de 12 a 24 horas vivo, nada más. Y una eyaculación en un acto sexual tiene 600 millones de espermas. Y uno está programado para llegar en esas 12 horas que tiene para fecundar. No es fortuito, ¿verdad? Y ya hablando teológicamente, todo esto ya está previsto desde antes. Y dense cuenta de situaciones matemáticas. Para que Jime esté aquí, tuvo que haber pasado desde hace 5 siglos. Para que ella esté aquí, intervinieron casi 1,5 millones de personas. ¿Por qué? Es una situación, ¿no? Una situación de matemáticas, una progresión geométrica. Jime tuvo un papá y una mamá. Su papá y su mamá a la vez tuvieron papá y mamá. Entonces este número va creciendo impresionantemente y en 5 generaciones, para que ella estuviera acá, intervienen 1,5 millones de personas. O sea, la vida es un milagro que ya está programado y cuando el hombre mete la mano, se llama contra natura y hay consecuencias que estamos viviendo en el mundo. Pero sí, yo creo que la consecuencia principal es el sentido de corriente ideológica impuesta indirectamente. Uh-huh. Y estos cuates de los burócratas de la ONU y los diplomáticos algunos y los expertos que son los que se imponen, ellos hablan de que, por ejemplo, en la Comisión Internacional, el comisionado de Derechos Humanos puede decir que ahora ya hay 52 géneros. Entonces... Y fíjate que género era una palabra de la gramática que significa un objeto, pero han hecho una serie de cambios. Pero es desde lo político, tú nos estás comentando, todo esto es desde el campo político, porque no lo hemos ubicado mentalmente en la política, ¿se dan cuenta? O sea, lo hemos puesto ahí tal vez en los derechos humanos, que las personas con atracción al mismo sexo tienen el derecho a casarse, a tener hijos, a que, bueno, miles de cosas, todo desde los derechos de la parte civil, o sea, toda esa parte, la parte romántica y todo. Pero tú nos estás platicando que es más bien a nivel político. ¿Por qué? Se politiza. Eso es lo malo. Ese es el problema realmente. Uh-huh. Si hubiera quedado en la esfera privada, no había pasado nada, claro. Pero ya lo politizaron y... Exacto, porque a ver, o sea, si tiene atracción a una persona del mismo sexo, eso es bueno, un tema de otro programa, de otro tema, de otra cosa, o sea, es bueno, o sea, es en lo privado, como tú dices, o sea, si quiere unirse, se va a vivir, bueno, quieren compartir vida, lo que sea, o sea, bueno, ya, o sea, la verdad es otro tema. Sí. Pero, pues eso es la vida personal, o sea, el espacio personal de la persona. Y eso lo dice desde Simone de Beauvoir hasta la ONU, y lo ha demostrado. Ahí inició el feminismo. Claro, con sus amigas. Una de las primeras feministas, la amante de Sartre. ¿Qué hizo? Todo lo personal, lo particular, a lo público. Uh-huh. Esa era su filosofía, y lo estamos viviendo hoy en día. Es decir, mis elecciones de con quién yo me uno, todo, voy a ponerlo en lo público. ¿Qué quiere decir? Voy a cambiar las leyes, los gobiernos, los estados. O sea, ella pensaba en llegar al cambiar el estado para esos gustos personales, cambiarlos
en las leyes, y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces ella decía todo lo personal a lo político, y entonces ahí es cuando todos decimos, a ver, espérate, o sea, que tengan, o sea, novio, novia, lo que sea, eso es de cada quien. Pero de repente comenzaron a cambiar las leyes, con los impuestos de cada persona, las personas que quieren, no sé, automutilarse y parecerse a una mujer, o sea, los transexuales, todo, lo pueden hacer con los impuestos de todas las personas. Entonces ahí es cuando ya es problema de toda la sociedad. Ahí es cuando todo el mundo tiene si que comenzar a decir, un no aborto, estoy de acuerdo, o sea, o el aborto. Cambio de sexo. Todo eso, todo, desde financiar un aborto que te salga gratis hasta financiar una operación donde se hacen las mutilaciones o se ponen chichis o se ponen de hormonas porque tienen que consumir hormonas diarias, o sea, perdón, o sea, no se espanten, pero así es como funciona la cosa. Todo eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros cuando se comienza a llevar esto a lo público, al Estado. Entonces ahí es cuando... Claro, todos debemos opinar porque, o sea, ya nos está afectando, cuando se está en lo público también está en lo privado mío, o sea, ya no es solo la vida que escogió mi vecino, sino también está afectando a mi vida porque además, o sea, comienza a tener un montón de consecuencias, no solo en la parte de los impuestos o en los cambios de las leyes, sino que, o sea, en la parte de las escuelas, quieren cambiar la forma de que se educa en las escuelas, quieren promover este tipo de cosas y muchas más como el aborto y todo. Entonces ese es el meollo del asunto, no porque ellos siempre dicen es que son homofóbicos. No, o sea, nadie, o sea, no, seguro que habrá alguien que la verdad este tema, pero no es no es esto, es un tema, estamos hablando de algo político, de políticas públicas, de leyes. Yo creo que sí. Fíjense que esto es una situación de injusticia social. Si vemos lo que la ONU ha gastado en programas internacionales en África, en Asia, en América, para este tipo de aberraciones, si ese capital, millones y millones de euros, de dólares, lo hubiera ocupado, por ejemplo, en la agronomía, en el desarrollo del bienestar alimenticio, no hubiera hambre en este mundo. Entonces, estamos haciendo una transgiversión de valores que perjudica todo. Por eso, Jimmy, tienes toda la razón. Nuestros impuestos, ahora sí, ¿en qué están trabajando? Y no solo porque estén trabajando en una cosa o en otra, sino porque estamos hablando de una situación que es una aberración, que es una cosa antinatural. Entonces, ese es el enojo de nosotros como comentaristas de esta situación. Sí, eso es... Estamos enojados. Alguien tiene que enojarse por Hay eso. que enojarnos, pero no hay que perder la conciencia, ¿no? Porque a veces sí... el enojo lleva a desatar inconsciencia, ¿no? Porque a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, pero también hay que tocar, yo creo, el tema del SIDA, ¿no? Entonces aquí tengo un diagrama que habla sobre qué porcentaje de sidosos hay en el mundo, de la ONU SIDA, de eso sí lo especificaron, porque, bueno, ellos promueven el uso del condón y las píldoras, pero, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá hay 1.400.000 personas infectadas. Entonces el SIDA, ¿no? En Centroamérica y México, 250.000. Esto fue de 2006, ¿no? 1.700.000 en Sudamérica, y en Europa hay menos. Yo supongo que debe ser más, ¿no? A lo mejor también lo manipulan. Hay 740.000. Y en Asia, 1.700.000, bueno. Y en África, que es el lugar donde más tiene, quitando a Australia, que también tiene 81.000, tiene 24.7 millones. Wow. Fíjate una situación, estamos 24 hablando... millones en comparación con Estados Unidos, que es 1 millón y pico, y con Sudamérica, que es 1 millón y pico. Entonces, el África, la verdad, está... Y esto está, bueno, ¿qué tiene que ver el VIH y el SIDA con todo esto? O sea, pues es que... ¿cuál es la relación? Pues aquí, si lo vemos, como decíamos, desde la ideología o la doctrina cristiana, pues sí es una llamada de atención de parte de la divinidad, ¿verdad? Para que se bajen esas prácticas, ¿no? Que no ayudan tanto ni el homosexualismo, ni bueno, eso sería otro tema, ¿no? De la conjunción de sexoservidoras,
Entonces ahí, pues verlo como una llamada de atención, ¿no? Porque si no existía el SIDA y apareció en el siglo pasado, pues yo creo que sí es una señal de alerta, ¿no? Para que no es que no haya homosexuales, porque siempre va a haber, sino que no tengan prácticas homosexuales. Fíjate que este es otro tema de mucha importancia porque estamos hablando de estadísticas internacionales, pero como país, Puebla es uno de los municipios donde hay mayor número de enfermedades de contagio sexual Eso y no sobre sabía. todo viral. Mira, por ejemplo, el virus del papiloma es común, pero ¿qué pasa en el hombre y en la mujer? El hombre es portador del virus y la mujer es la que tiene más consecuencias, porque el virus se presenta en los genitales externos y por ahí van pasando los años, por ahí de los 8 o 10 años, al virus le gusta el cuello de la matriz. Sí. Y es una contribución muy grande al famoso CACU, que es eso, es el cáncer de cuello en la matriz. Entonces, cáncer. precisamente este desorden del orden natural, valga la redundancia, Sí. ha provocado un aumento de muertes y sobre todo en mujeres. Es bueno que las mujeres sepan que son las mayormente afectadas por este Como tipo de virus. no hay síntomas al inicio, pues se siguen. Y que es una de cosa frente, que el ¿no? sector salud ha callado. Sí. Y en Puebla es impresionante, no hay ni estadísticas porque pues no se sabe y no se ha difundido, pero es una forma de proteger al hombre y a la mujer, porque estamos hablando de una consecuencia mortal, igual que el aborto. Sí, y, o sea, solo como para poner en contexto lo del VIH y el SIDA para los que nos están viendo, escuchando y que no tienen muy claro cuál es la relación. Bueno, o sea, sí está ligado este virus con la comunidad homosexual. O sea, sí Por supuesto. está ligado. Entonces, también, o sea, por eso es que se incluye en el libro esto, ¿no? Ver, o sea, un poco de las consecuencias de la promoción, o sea, como dice, y como ya lo mencioné antes, o sea, es la decisión personal, es lo que cada persona va haciendo, pero es otro rollo cuando le invierten dinero y le ponen política pública para promoverlo, porque lamentablemente eso es solo hablemos de lo del VIH y lo del SIDA, eso es lamentablemente una problemática con la que tienen que vivir las personas de estas comunidades y eso es una realidad en Estados Unidos, ya vimos la estadística en el África y todo, no solo está ahí aislado obviamente, pero sí está muy concentrado, hay una correlación evidente, entonces también, o sea, queremos eso, queremos proliferar eso, solo estamos hablando de, o sea, sentido común, hagamos numeritos, o sea, no es algo que se promueve y la verdad es que son políticas públicas que lo promueven, no están difundiendo tolerancia, aceptación, no, lo promueven, o sea, hay una cartilla de derechos sexuales y reproductivos que promueve el homosexualismo en los niños, aquí en México aprobado este año. Entonces, Sí, la papás, educación sexual para chequen niños. lo que les están dando a los niños en las escuelas. No lo digo yo, si quieren también ya voy a subir en la fanpage de Ama la Vida. Es muy triste. Como papás, ustedes pueden incidir, obviamente, en lo que les están educando a sus hijos, pero ya aguas porque ya esto está para promoverse, para proliferar. Y ya les digo, nosotros creemos, yo creo en las libertades, creo en el respeto de toda persona, de la dignidad, lo que hablamos, la dignidad, o sea, tú puedes tener cualquier inclinación sexual de la que sea, porque ahora hay de todo, y nadie te quita tu dignidad de persona, pero estamos hablando en el ámbito público, realmente queremos promover esto de una forma desde los niños chiquitos que no tienen ni siquiera criterio, o sea, un niño de pre-kinder, ¿qué criterio tiene para decidir sobre su género? Y eso es lo que promueven ellos, que los papás no tengan derecho a incidir en la educación de sus hijos en ese sentido, y esa es la patria potestad que les están quitando y para eso van. Que si está bien cimentada la familia en los valores tanto Sí. humanos y religiosos, que en este caso serían cristianos, sí se permitiría tener el equilibrio, ¿no? Entre la educación que le dan en la escuela y lo que aprende en su casa. Yo creo que eso no va a proliferar o está proliferando y va a ser difícil cada vez más, pero más que difícil va a cambiar la mentalidad, ¿no? Ajá. De los niños. Entonces, Ya cambió. O sea, sí. tú anda a una prepa y pregúntale, Pues ya, ¿quién sí. está a favor de que las personas con atracción al mismo sexo se casen? Todo el mundo así como aborregos. Sí, eso sí. Entonces, no, eso sí, o sea, ya olviden, porque claro, o sea, ha sido una maquinaria de lavado de cerebro que no nos imaginamos. O sea, está en libros, está en radio, está en prensa, está en el cine, está en todo lado. O sea, realmente... O sea, Si es que la ideología de género. abrir los ojos y salir de esto es complicado. Si no lees, si no tienes, o sea,
No el te sentido informas. común ahorita está Ajá. tenaz la cosa. Pero bueno, voy a hacer un pequeño corto para decirles esto. Nos acaban de enviar de regalo 2 entradas para los quemios de la OTI, ¿no? Los bohemios de la OTI, Ajá. exacto. En el Teatro de la Ciudad. Y bueno, estamos regalando ¿Qué día? 2 boletos. Esto es para el día de mañana, 25 Ok. de noviembre a las 7:30. Son 2 boletos. Si alguien me escribe por WhatsApp, a mi WhatsApp personal, que nadie sabe el número. Si alguien nos escribe en la fanpage de Ama la Vida o en la fanpage de Radio Cami, o también, en efecto, si alguien me escribe a mi WhatsApp en los contactos que tenemos, que les hemos compartido el programa, nos está escuchando ahorita, se va a llevar estos 2 boletos. Parece que va a estar muy bonito. Yo vi la promoción, pero la verdad no sabía tanto, pero bueno, es lógico que es los cantantes de la OTI que se van a presentar. Y aprovechen esto y muchísimas gracias a Martel Escarel, que es quien nos está donando estos boletos. Me acaba de llegar en este segundo el WhatsApp. Aprovechen. Entonces a los que aprovechen y muchas gracias por el donativo para las personas que están escuchando Ama la Vida, para que vean que no todo es estrés y escuchar estadísticas deprimentes, sino que también regalamos boletos Al de que vez en mande un cuando. mail, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser la...? Y fíjense que esta música de La Loti era dinámica. música verdaderamente romántica. Sí. Y por eso ¿Ah, ha persistido. Sí, muy, muy románticos. El y, amor. el amor, exactamente. Vale mucho la pena todos los Sí. artistas Sí. de ahí, sí. Qué de la padre, qué padre. Gracias, Sí. gracias por los Tal vez a boletos. ustedes ya no les tocó, pero a mí sí. Apúrense El Festival escribiendo, Loti. apúrense llamando para llevarse estos boletos. Bueno, y entonces, a ver, sigamos con este tema. Ahora tú Y nos ahora quieres saqué platicar de el escrito de la ideología de género. Ok, Es pues digo, porque así me pidieron que hablara de los dos. ajá, Entonces es del Centro de Estudios Juveniles del PAN. ok, Es más abierto a ideologías humanistas, ¿verdad? ajá, Y esta ideología, pues, de la doctrina social cristiana, que es la base del PAN, que a veces que en la práctica no se aplica tampoco, pero bueno, ahí hubo posibilidad de hacer este escrito. Nos habla de que el feminismo, vestido de ideología de género, hace que, en términos filosóficos, se provoca una deconstrucción, ¿no? Y eso tiene que ver con dos partes que hablan del esencialismo sustancialista y el esencialismo categórico o estratégico. Entonces ahí el estratégico es más político que el sustancialista, porque el categórico o estratégico sí se ubica como una inclusión de ideas como la deconstrucción. No sé si habían escuchado de eso. Entonces, platícanos. ajá. Platícanos. Entonces la deconstrucción es una deformación de la del ser y de cada ser, dicen así las feministas. Ahí no hay una verdad concreta, por lo que se vuelva, o puede ser agnóstico o más nihilista que otra cosa, y se aborda como un problema de concepción filosófica que las autojustifica a las feministas y que autojustifican, por ejemplo, que decíamos, la educación sexual para niños. Entonces ahí se justifica en el sentido de que lo ontológico, el ser, pierde está ahí, pero no tiene su fundamento en algo verdadero. Entonces por eso el lenguaje puede tener una deformación de no saber qué criterio usar al pronunciar, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no sé. También no sé si hacer un escrito sobre eso, como una guía de pronunciación, para que comprenda la gente por qué se dicen así las cosas, ¿no? Yo digo que todas las palabras se pueden decir, sea como se escriban, ¿no? Por ejemplo, que luego juntamos las palabras de nada, ¿no? Lo juntamos. Entonces, separado se debe decir igual. Como por ejemplo, ¿qué palabras? O también, que digamos, se dedicó. Entonces ahí, si lo pones juntos, ya se acorta la pronunciación, ¿no? Se dedicó. Entonces ahí
eso es un detalle que yo me he fijado, pero que las feministas las radicales lo usan como arma política también. Claro, el lenguaje. Y en ese sentido, el lenguaje es lo que les decíamos, ¿no? Desde decir interrupción legal del embarazo. Sí. Entonces es todo palabras rimbombantes así, que en vez de decir ya rápido lo que es, le dan la vuelta a la cosa, pero no es porque Son los eufemismos, ¿no? Estos eufemismos Así tienen un propósito, es decir, acallar nuestras conciencias. Porque no escuchamos lo que de verdad es, no le llamamos a las cosas por su nombre. Confundir. Nos confunden, entonces es como que te pongan anestesia, ¿no? Y es justificar Y también. de esa forma, interrupción, sí, claro. O sea, pero cuando yo te interrumpo, si estás hablando, te dejo de interrumpir, sigues hablando, pero un embarazo no se interrumpe y luego continúa. Sí, o sea, hasta no, donde yo sé, matar no tiene interrumpir remedio, quiere o sea, decir se que acabó, mataste, o sea, no va a regresar No hay ese embarazo. regreso, no. No hay regreso. Entonces, comencemos con el primer eufemismo, manipulación del lenguaje, que es lo que nos dice y todo esto de compañeras y compañeros, niñas y niños. Eso yo no lo veo tan mal, Jimé. No, sí está mal, ¿sabes por qué está mal? Porque, y eso lo dijo la Real Academia de la Lengua este año, o sea, dejen de hacerse bolas en pocas. El lenguaje, el castellano funciona así, tú puedes tener 1000 mujeres, si metes un hombre ahí, ya no dices ellas, dices ellos. Sentémonos a llorar porque el lenguaje castellano funciona así. No, así funciona, o sea, ese es el lenguaje. Y en el inglés incluso hay palabras que son neutras y otras que son o sea, el artículo, el masculino, el femenino, y otras que son neutras. En el español no tenemos palabras neutras, pero en el Ecuador tenemos, en el español tenemos esto. O sea, si tenemos aquí 3 mujeres, entra un hombre, ya no son ellas, sino es ellos. Y eso a las feministas radicales, o sea, obviamente que les causó, pero así una cosa, no sé, que claro, por eso han deconstruido el lenguaje, que es lo que él nos dice. Entonces ahora ya no puedes decir compañeros, sino compañeras y compañeros. Y que debería ser primero el hombre, ¿no? Porque es de acuerdo al libro también, digo que él tiene la potestad marital, ¿no? Y últimamente se han mezclado ya, entonces por eso yo digo que sí se puede decir las y los, o los y las. Bueno, no sé, la verdad es que la Real Academia, en serio, lo dijo este año. Sí. Leí una noticia que luego dijo, lo pueden cambiar, ¿no? Ustedes pueden decir ellos y ya, se cumplió. O sea, dejen de hacerse bolas. No. Y les voy a contar esto porque, bueno, me parece un poco chistoso, pero a esto nos lleva a andar manipulando el lenguaje. Que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que bueno, no es una persona que se caracteriza por ser la persona, la verdad, más inteligente brillante de este mundo. Sí. O sea, de verdad que no, y no es por ser mala onda, pero él, por andar hablando de esa forma, de que compañeras, compañeros, todo, un día estaban entregando libros de regalo y dijo, vamos a regalar los libros y las libras. O sea, de verdad que no entiende cómo funciona el idioma. Y como ya le dijeron ¿Dijo que eso? todo... Sí, dijo eso, el es que ya presidente de un país. a la Y deconstrucción, pero... Claro, como es un gobierno de izquierda donde le dijeron, tienes que todo decir así y así, o sea, de niñas, niños, todo. O sea, y él sabe, o sea, que él en su discurso debe hablar así, porque, bueno, ese es otro tema de otro programa, lo de cómo manejan las izquierdas, la ideología de género. Entonces, claro, él también ya se hizo bolas, porque ya no sabe cómo funciona el castellano, o sea, pero de verdad porque, o sea, estamos hablando de, o sea, los libros... O sea, no estamos hablando de personas, o sea, no sabe cómo funciona el idioma. Y es que eso no es de construcción. Eso es, ya él sí no entendió nada. Porque estás añadiendo, ¿no? Algo al lenguaje. Sí, estás añadiendo algo que no tiene que, o sea, estás creando una nueva palabra, las libras. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo me refiero a los y las las libras, esa sí es de construcción, pero los y las no es de construcción. Los y las, no. O chiquillos y chiquillas, como decía Fox. A mí se me pegó mucho, ¿no? Con Fox. Chiquillo y que ya no es panista, pero... Qué pereza, o sea, está súper largo tener que hablar así cada vez. Pero es como una nueva mentalidad. También hay un artículo de internet que me llegan unas actualizaciones de Info Vaticana. Es un poco liberal también, pero dice cosas reveladoras y habla del papel de las diaconisas en la iglesia que hubo en los primeros siglos del cristianismo. Entonces ahí pues ya hay una comisión que está hablándose del Papa y que le instituyó en el Vaticano, que habla sobre cómo el Papa Francisco quiere que se hagan unos estudios para ver si pueden ser diaconisas, con la falta de sacerdotes en muchas partes del mundo, que aquí en México no lo tenemos, como sabemos.
pues se puede introducir el papel de las mujeres como consagradas y con un orden, que es el más bajo, ¿no? Pero en cierto orden. Y qué interesante, porque siempre es como que, bueno, también es el ataque a la iglesia y siempre es como que la iglesia son los más machistas y todo. Y la verdad, bueno, ese es también otro tema de otro programa, pero, o sea, qué interesante, miren Sí, que, o sea, sí, se sí. lo está considerando, o sea, bueno, ya veremos qué llegan a decir, pero bueno, esto del feminismo radical es un tema que también hay que estudiar, leer, porque de ahí parte muchas cosas. O sea, de ahí parte esto de la ideología de género, que qué es la ideología de género, es rebelarse contra la La ley naturaleza natural. sexual de la persona humana. Eso es la ideología de género. Eso es. Y eso, O sea, es decir, y es la que no- constitución física, biológica, cultural, física, biológica, psicológica, económica, social, política, todo se cambia. Fíjate que esto del feminismo, o digo, aparte del término, es un punto más a lo que está afectando, que es a la institución del matrimonio. Sí, es O sea, una es un punto muy tergiversación, importante en que es un ataque a la familia, nada más. O sea, yo lo veo así. ¿no? Sí, Yo platicando en este programa con una feminista, le dije yo, para mí el feminismo ya pasó. Hay mujeres presidentas, hay mujeres licenciadas. La mayor parte de universitarios son mujeres en las universidades. sí. O sea, para mí les dije, el feminismo pues ya pasó. O sea, Casi ya lo rebasó. Entonces yo Sí, creo porque- que hay que olvidarse de esa situación. Sí, o sea, obviamente que siempre hay que seguir luchando por el... es que también se utilizan la máscara de la violencia contra la mujer para meter ideología de género, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, que cada persona escoja su también se género. relaciona. O sea, si quieres ser cualquier cosa que se te ocurra, lo puede ser. Eso es ideología de género, o sea, es Sí. rebelarse contra la sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad? Es que, ¿la sexualidad qué es? Que tú como ser humano vienes definido en uno de los dos sexos para Los moverte en cromosomas, este ¿no? mundo. Hombre o mujer. X. Eso es la X, sexualidad X, humana. o XY. Es el sexo en el que has venido a este mundo para desenvolverte en la sociedad. Y eso es lo que ellos están minando, diciendo que esto no hay sexualidad, o sea, es el género, que tú puedes escoger los diferentes géneros. Entonces, esto obviamente está minando la familia, porque la familia está creada por un hombre y por una mujer, y esa unión es fértil y tiene hijos, y ya hemos hablado en otros programas que la estadística muestra que los niños en hogares de hombre y mujer tienen mayor estabilidad, menos índices de suicidio, un montón de cosas, tienen más éxito en la vida, aunque obviamente siempre van a salir con el argumento, pero también les maltratan a los niños y les pegan y todo en los hogares también de hombre y mujer. Sí, claro, pero estadísticamente le va mejor a una persona que ha crecido en un hogar con hombre y mujer que en un hogar que no ha sido así. Estadísticamente, o sea, no estamos discriminando. Entonces, obviamente, ¿qué Sí. queremos promover? Ahora sí, vamos otra vez a la esfera política pública. Queremos promover una estructura donde los niños, donde las personas tengan más probabilidades de tener éxito. Y eso nos demuestra la historia, es en la unión de hombre y mujer. Entonces, ahora sí estamos moviendo, porque esa es la esfera pública, es el velar porque todos estemos bien, sin ideologías. Entonces, más o menos, bueno, este era el tema de este programa. Sí está relacionado con la vida, como ahorita ya lo vimos, porque en la familia es donde nace la vida. Entonces, vamos a Sí, hay defender la muchos vida. temas que se derivan, ¿no? Pero yo creo que a ver si hacemos más escritos también del tema o una conferencia. A ver, ya hice mis pininos en las conferencias apenas, ya un poco avanzado de edad, pero ya en la tercera década. Pero yo creo que se puede hablar también de los derechos de las niñas y los niños. Claro. Y los adolescentes, claro. que es la nueva ley que salió también modernista o progresista. Y fíjate que la verdad no tiene edad, ¿eh? No hay Ok. problema. O sea, la verdad es la verdad Sí. y se da. Así es. Sí, entonces ahí
Sí, hay como muchísimos temas, pero bueno, o sea, es importante que veamos, bueno, este programa solo nos abre un poquito los ojos de cuánto debemos informarnos para cuidar nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra felicidad, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Sí. Es importante involucrarnos en este tema y ese es el objetivo de este programa. Esperemos que les hayamos informado un poquito, que compren el libro de Juan Bernardo si les interesa. Sí. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues bueno, como les decía hace ratito como preludio, se compra en internet, es Ok. bajo demanda. Sí. Si quieren hacer Un una inversión pedido. vale en euros 79 euros. Ajá. Entonces, por eso les digo que vendo el digital. Ahí si me quieren contactar. ¿Solo vendes en euros? Es que así lo puso este editorial. Ah, Yo lo ok. quiero vender más en digital. Ajá. Para Y así bajar precio, ¿verdad? Sí, ahí costaría 350 pesos. ¿Pero lo pueden comprar aquí en México, el libro? Esa Sí, es la pregunta. sí, en todos En lados del físico. mundo. Sí, Y te llega a tu casa. A sí, domicilio. chequen el nombre del homosexualismo político en la familia Ajá. y ya con eso aparece en internet. Ok. Generalmente es de las primeras opciones. Y ya en Amazon o muchos libros, el librero, creo que hay otra página Donde pueden encontrar. Sí, Bueno, yo voy a subir todos estos datos para que las personas que se quedan con esa curiosidad y quieren leer algo en su tiempo libre, en lugar de ir a Netflix, tal vez, un poquito de lectura. sí, hay Entonces, pueden aprovechar leer esto. también. Es importante, es muy interesante que hayan personas que están escribiendo sobre este tema porque hay poquísima literatura en el tema. Recién estuvimos hace un par de semanas en la presentación del libro negro de la Nueva Izquierda de Nicolás Ajá. Márquez y Agustín Laje, que Muy son fuerte dos también. politólogos argentinos. Y bueno, también mandaron un mensaje aquí al programa de Ama la Vida. Sí. Y estuvo muy interesante la conferencia. Yo me estoy leyendo el libro, pero ellos dicen que es el único libro que ha salido sobre ideología de género desde la visión política, porque son politólogos. El único. O sea, ellos para tener fuentes para este libro tuvieron que escarbar entre un montón de cosas, porque no había, la mayoría de cosas que hay en ideología de género son cosas religiosas. Entonces, bueno, vemos que Bernardo también ha sacado un libro que va por esta línea, no exactamente en la parte así con esa visión, pero puede El reforzar. artículo también se los puedo enviar si alguien se interesa. Es el equilibrio entre la ideología de género y el sexismo. Ok, entonces vamos a subir esto en la fanpage, definitivamente el artículo es muy valioso esto y yo creo que en un futuro lo vamos a valorar mucho más, pero bueno, muchísimas gracias, felicidades Bernardo, un Gracias. último mensaje que quieras dejar a la audiencia. Pues sí, hay que no se dejen engañar. La familia natural y tradicional no cambia. El ser humano tiene la función natural de reproducirse y ese reproducirse se debe también de reproducir en los matrimonios, ¿no? Porque si se cierra la vida, pues no hay apertura a lo más sagrado que tenemos tanto como seres humanos y las criaturas que están vivas en la sociedad. Gracias, Doc. Bueno, mira, lo mío es una invitación pues a todo público, ¿no? De leer esto de Bernardo, de informarse y sobre todo a los padres de familia, Sí. porque son los primeros educadores. Se ha delegado esta educación a la escuela y esto ha provocado desde embarazos muy tempranos hasta aberraciones que hemos visto. Entonces, es un llamado a padres de familia que es un derecho y una obligación la educación de sus hijos. Es a los que les corresponde. Entonces, un llamado a que se informen y a que se instruyan en estos temas. Claro. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Igual, o sea, mi mensaje es eso, que no se olviden de defender la vida, de amar la vida humana, que no depende de un político, no depende de 3 personas que están sentados en una cabina O de de un radio, maestro de escuela. de un maestro de escuela, es de todos. Todos podemos poner un granito de arena para construir esta cultura de la vida. Y si ustedes conocen de personas que están pensando en hacerse un aborto porque están en un momento difícil, crítico y todo, no duden en contactarnos a nosotros. Nosotros tenemos toda una red de profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas, señoras que rezan, bueno, de todo lo que se puedan imaginar. Y hay personas que dan la vida por estos niños. Les prometo, siempre que llega el caso de una chica con este problema, siempre aparece alguien que dice, yo le adopto al bebé.
siempre hay alguien. Entonces, no están solos, no estamos solos en la defensa de la vida, estamos unidos por los niñitos no nacidos y también por cuidar los corazones de todos al cuidar nuestras familias. Les mandamos un abrazo, gracias a todos los que están aquí en cabina, muchísimas gracias por Los todo lo que están controladores. haciendo, no se imaginan, tenemos todo un equipo, Arturo, Carlos, y Juan, que está por ahí atrás. Muchísimas Yo, gracias ok. por todos los esfuerzos que están haciendo. La verdad, en la parte técnica va a quedar muy padre el programa. Y Gracias a Radio Cami, ¿no? síganos. Que nos permite Y- hablar aquí. Exacto, y es Radio Cami, que es quien nos ha invitado a hablar sobre Cami. la defensa de la vida, y nosotros con todo gusto, donde nos llamen, ahí vamos a estar. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo a todos y un bonito fin de semana.